El día está a cargo del doctor, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Comercial. Se ha desempeñado como profesional en el sector financiero, en la dirección jurídica del Banco de Vivienda, así como en el sector público como contratista de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Es penalista frecuente en el programa de debates constitucionales en la emisora La Voz del Derecho y ha sido redactor de columnas en el portal Periodismo Sin Fronteras, en la revista Hechos y Crónicas. Su campo de interés es la relación entre la economía y el derecho. Esta ponencia tratará sobre el análisis de los costos de transacción en el mercado. Adelante, doctor, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un gusto saludarlos. Un saludo muy especial, nuevamente lo reitero, al decano, al doctor Juan Carlos Trujillo, a la doctora Gabriela Mora, al doctor Eduardo Kronfli, que acaba de llegar. Y bueno, pues cuando les voy contando brevemente mientras empieza a proyectarse las diapositivas. Yo he tenido un interés desde que empezaba el pregrado prácticamente de relacionar la regulación de las conductas humanas en sociedad con una consecuencia jurídica que lo regula la disciplina del derecho con la realidad del mercado dentro de la cual nos desenvolvemos los seres humanos. Desafortunadamente, en algún momento en que las ciencias se dividieron, nosotros empezamos a estudiar estos dos campos del conocimiento como realidades autónomas cuando en realidad hacen parte del mismo concepto. El funcionamiento del mercado, el sujeto, como lo decían los sociólogos, un homus economicus, es decir, nosotros y cada uno de nosotros se rige por unos principios que buscan maximizar su utilidad y disminuir sus costos, y así respondemos a los incentivos que existen en las normas como un sistema de precios, y no solamente en las normas jurídicas, en las normas morales, en las normas sociales, en las normas religiosas. Entonces, yo creo que es importante para los que se están preparando, y digamos el objetivo de este encuentro es presentar diferentes visiones de investigación del derecho, especialmente en frontera con otras áreas del conocimiento. Por eso no es raro que aquí encuentren temas de sociología jurídica. El doctor Eduardo Kronfli, que hace un honor inmenso al estar aquí presente, es un gran estudioso de los temas de la geopolítica del Medio Oriente. Y hay otros temas como el derecho ambiental, que no lo vamos a tratar hoy, pero en otras sesiones se trata, las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Pues así las cosas, mi tema es la relación entre la regulación contenida en la norma jurídica y la realidad del mercado. Entonces, vamos a ver, yo quisiera que levantara la mano. ¿Aquí hay gente de Uniciencia o del área andina? Bueno, como son la mayoría, pasaré muy rápido por temas que ya de pronto en sesiones anteriores les he comentado. Pasemos a la siguiente, por favor. El análisis económico del derecho es simplemente utilizar una metodología que no es la metodología de los abogados para entender dos realidades. Primera, ¿cuál es el efecto de las normas jurídicas y de las sentencias judiciales, que son los actos a través de los cuales se aplica la justicia a casos concretos, que tiene un efecto más allá del que vemos los abogados, que es en la validez del derecho y en el sentido de la justicia material, que es un sentido filosófico, sino en el sentido de que nos sirven para predecir conductas humanas? Hay leyes antieconómicas y hay leyes que van en consonancia con la tendencia del ser humano que actúa dentro de un mercado. Entonces, lo mismo, hay sentencias antieconómicas y sentencias que obedecen la dinámica de la actuación humana en el mercado. Cuando hablamos de la actuación del hombre en el mercado, no estamos hablando solo de un concepto económico, sino de un concepto psicológico. El hombre es un ser que obedece incentivos, y los incentivos
económicos son uno de los grandes incentivos. Entonces es una metodología, en el caso de la microeconomía estudia, como lo he mencionado, por eso quiero pasar rápidamente por ahí, la eficacia. Pasemos a la siguiente para ver la conexión. Entonces, este cuadro ya lo había presentado. Entonces, ¿qué es lo que me interesa que quede claro? Porque pensé que de pronto iba a haber más personas que de pronto no hubieran tenido yo la oportunidad de mencionarlas. El derecho se ajusta a la moral, porque el derecho es un hijo de la moral, ¿no? Sino que se le dio una fuerza de un poder coercitivo a través del cual el Estado, a través de la jurisdicción, puede aplicar las decisiones. Pero también vemos que por eso el objetivo fundamental es mantener el orden público a través del sometimiento de los sujetos a un conjunto de normas que permiten la paz social, mientras que la economía busca precisamente son unos principios de eficiencia, de distribución de recursos escasos, de, como lo decimos, el derecho regula, la economía predice o pronostica. Sigamos adelante, por favor. Quiero llegar a, sigamos adelante, por favor, para no repetir los autores. Entonces, repitamos algunas personas también se los había mencionado, los principios del análisis económico del derecho. Vamos a empezar a hablar de las instituciones jurídicas. Hoy, por ejemplo, voy a hablar sobre los costos de transacción. El tema de hoy son los costos de transacción. ¿Qué son los costos de transacción? Los costos de transacción son una parte de los costos sociales. Toda persona que realiza una transacción en el mercado no solamente genera unos costos que son los costos directos que le reporta la operación para hacerse un bien o un servicio, sino que también ordinariamente genera unos costos que otra parte de la sociedad o la contraparte contractual tiene que soportar y que no estaban previstos o calculados. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que al estudiar estos, por ejemplo, el principio de los contratos a la luz de principios ya no de validez, acuérdense cuáles son los tres principios del derecho, que son la validez, es decir, que las decisiones y las normas inferiores se ajusten a todo el sistema jurídico de la pirámide que él señala. El sentido de justicia material, un derecho abiertamente injusto, decían los filósofos Kaufmann, que analizaron de la posguerra mundial, donde el nazismo fue derecho pero no tenía un sentido de justicia material y por lo tanto no se reconoce como derecho en sentido estricto. Es el otro principio. Y la eficacia o efectividad del derecho en la vida diaria, porque por ejemplo una norma que dice está prohibido subirse a vender en Transmilenio o colarse en Transmilenio en realidad no es una norma jurídica, es un saludo cordial. Entonces, pero vamos a estudiar el derecho no a la luz de esos tres principios jurídicos, sino a la luz de otros principios que son los principios de la eficiencia, de la distribución de recursos escasos, de la pronosticación de los individuos como seres racionales y egoístas que buscan maximizar su beneficio y no solamente lo hacen en un mercado de dinero, sino lo hacen en un mercado de precios que establecen las normas jurídicas, porque todas nuestras conductas tienen unas repercusiones y esas repercusiones son bien sea fomentando ese acto o censurándolo, y así nos movemos. Entonces, los individuos actúan racionalmente. Esto significa maximizar beneficios y evitar costos. Responden a incentivos. Piensan en términos marginales. ¿Esa también está clara o no? Pensar en términos marginales. Parece que sí. Es decir, que uno siempre valora el costo adicional de una unidad más y con base en eso toma las decisiones normalmente. Eso significa pensar en términos marginales. O siempre piensa a cómo me pagan la siguiente hora de clase, a ver si vale la pena. O ya no. Siempre pienso en términos marginales, no en términos globales. El sentido de costo de oportunidad es fundamental. Uno siempre tiene que hacer las previsiones de las normas, de los efectos de una sentencia o de cualquier acto humano, no solo con base en lo que tiene que pagar como contraprestación, sino en lo que deja de percibir en otra decisión posible que hubiera podido tomar la persona. Y lo más importante, porque no quiero ser repetitivo, vamos a enfocarnos en esta última. A partir de esta última es que quiero desarrollar mi conversación con ustedes. Los costos de transacción generan distorsiones. Sigamos.
La economía se basa, y la microeconomía, que es la maximización de la decisión racional del individuo, se basa en unos modelos, y los modelos no son la realidad, simplemente son simplificaciones de la realidad. Y esos modelos normalmente se apoyan en fórmulas matemáticas, pero esos modelos muchas veces no se cumplen. Por ejemplo, no siempre nosotros somos sujetos racionales. ¿Por qué? Porque tenemos unos velos que no nos permiten saber cuál es la maximización de nuestro interés. ¿Por qué razón? Por 3 motivos fundamentales. Uno es por información incompleta o asimétrica. ¿Cómo vamos a maximizar nuestro interés si nosotros no sabemos lo que el otro, que es más vivo, sí sabe? Entonces, por eso el vivo vive el bobo. Y entonces, ¿cuál racionalidad si precisamente pensamos que era más caro? Si uno tiene información asimétrica de un negocio, por ejemplo, si yo me voy a meter a comprar aviones, seguramente me dejo meter $2 milloncitos más. Entonces, porque la persona que me lo vende es un técnico en aviación. Entonces, esa información asimétrica o incompleta, eso hace que mi decisión no pueda ser racional. La otra es la racionalidad limitada. Muchas veces nosotros simplemente no estamos actuando todo el tiempo como agentes racionales, porque lo que creemos, actuamos bajo error creyendo que algo que maximizaba nuestro beneficio termina siendo un tremendo error, y después nos arrepentimos de eso. O sea, se parte de un ser perfecto que en realidad conoce, como si fuera un Dios que conoce toda la realidad, y la verdad es que nos equivocamos, y la racionalidad es, o si no, pregunten a la gente que se casó y está encartada. Es un ejemplo claro de racionalidad limitada. Estaba creyendo que el prospecto era perfecto por unas circunstancias y no era consciente de otras que hacían que la decisión no fuera eficiente. Y la otra es el riesgo moral. Ese sí que es complicado. ¿Saben ustedes lo que es el riesgo moral? El riesgo moral crea unas distorsiones. El riesgo moral es que una vez tomada una decisión con información completa, supongamos, yo soy experto en ese tema y conozco y puedo tomar una decisión que sea eficiente. Segundo, tengo la racionalidad completa, es decir, no estoy actuando bajo ningún error. Pero ¿qué pasa si el otro me sale ampón, mi socio? Eso no, ¿quién va a calcular eso, no? Entonces, todas estas circunstancias generan unos sobrecostos no previstos. Esos sobrecostos son los que llamamos el costo asociado a hacer la transacción. Yo pensé que estaba adquiriendo un avión y en realidad adquirí un avión más una cantidad de sobrecostos para poder adquirir ese avión, porque yo tengo que superar esas limitaciones a través de incurrir en los costos de transacción. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo supero esas, sigue con la siguiente por favor, cómo supero esas barreras que crean distorsiones? Por ejemplo, si mi información es limitada o asimétrica, uno tiene que ser sincero, yo no soy experto en ese mercado. ¿Qué debo hacer? Contratar a un asesor. ¿Cuánto me vale un asesor? Fíjense que ya se encareció el producto. Segundo, mi racionalidad de pronto es limitada. Entonces, ¿qué debo hacer? Tomarme más tiempo para evaluar la decisión. Y más tiempo significa intereses, significa costo de oportunidad. Y lo tercero, el riesgo moral. Entonces, el riesgo moral me implica, por ejemplo, poner un polígrafo para que ahora todo el que entre a la casa yo pueda saber si de verdad es confiable, porque ya me han salido muchos que parecían muy decentes y la verdad eran personas de mala fe. Entonces, todas esas cosas generan unos costos de transacción. La economía se basa en el... Entonces, ¿a dónde voy con esto? Voy al punto de que es falso que el modelo es tal cual, ¿sí o no? El modelo no es tal cual. Yo no puedo hacer, por ejemplo, una previsión sobre un equilibrio entre la cantidad eficiente a un precio determinado para mí como comprador y otra cantidad eficiente a determinado precio para el vendedor, porque siempre hay una serie de costos de transacción. Vamos a mirarlo y después me devuelvo a esa. Miremos la gráfica, simplemente un cuadro, no, el siguiente cuadro. Entonces, por ejemplo, miren, este sería
un efecto de involucrar costos de transacción gráficamente. Nosotros tenemos la curva de la oferta, que es la verde. Una persona, pensemos que estos son zapatos. Una persona fabrica zapatos. Fíjense que a mayor precio, este es el precio, esta es la cantidad, a mayor precio, piensen en los principios de la economía aplicadas al derecho y a la vida. A mayor precio que esté en el mercado, fíjense, está en 350.000 un par de zapatos, o está en 50.000 el par de zapatos. ¿De qué depende? Pues, entre otras cosas, del mercado, de la oferta y la demanda de zapatos. El incentivo que yo voy a tener cuando el precio es mayor va a ser producir más zapatos. Cuando el precio es menor, va a ser producir una cantidad menor. Miren, aquí produzco 5.000 zapatos porque el precio está a 150.000, pero si fuera 50.000 solamente tendría una cantidad óptima de 3.000 zapatos, porque no me vale la pena trabajar más, porque yo pienso en términos marginales, ¿o no? ¿Para qué me voy a fregar 10 horas más a la semana si nada más me voy a ganar una utilidad que es el precio que recibo descontándole los costos de producción? No se justifica. Mejor me voy a cine un rato, mejor descanso, me voy al gimnasio un rato. Pero si están a 200.000 pesos, fíjense que si completara aquí la gráfica, yo produciría unos 5.500 zapatos y me quedaría más horas trabajando. ¿Está claro? Entonces, lo que vemos nosotros es que esto es una situación ideal. Este punto C que estoy teniendo aquí es el cruce de la curva de la demanda. La curva de la demanda, a diferencia de la de la oferta, tiene pendiente negativa por el hecho de que el consumidor reacciona al revés que el productor. El consumidor, cuando le suben el precio, ¿qué hace? ¿Consumir más o menos? Y si le bajan el precio, Más. consume más cantidad. En algún lugar llega el punto de equilibrio entre la cantidad que yo estoy dispuesto a producir a determinado precio y me es eficiente, y la cantidad que determinado consumidor está dispuesto a adquirir a determinado precio y le es eficiente. Entonces, aquí esta línea azul que ustedes ven es incorporando los costos de transacción. Fíjense que si yo voy a comprar 3.800 zapatos, realmente me salen, miren la curva roja. La curva roja, voy a comprar 3.800 pares de zapatos para distribuir y me salen a 90.000 pesos. Realmente eso sería un modelo que es una simplificación de la realidad. ¿Y dónde quedan los costos de transacción? Lo que le pagué a los asesores, el tiempo que me tomé, por ejemplo, pagando intereses de más mientras evaluaba realmente si la decisión en la que me iba a meter era cierta o era un capricho. De todos los procesos de selección, por ejemplo, contraté psicólogos. Ustedes han visto que hay empresas que hasta prestan servicio para contratar empleadas de servicio, porque hay empleadas de servicio que están, por ejemplo, aliadas con la delincuencia para ayudar a los apartamenteros. Eso es un riesgo moral y es bonita y todo, y mírenla, ¿quién se iba a imaginar? Entonces, fíjense, la realidad de este modelo del punto C es acorde a la realidad verdadera del mercado. La realidad verdadera es que en la mayoría de los casos hay costos de transacción y los modelos son muy sencillos, pero no son reales, no son verdaderos. Entonces, ¿cuál sería? Fíjense, si yo compré estos 3.800 pares de zapatos, nosotros tendríamos que, a ver, en realidad no me salió a los 90.000 pesos, sino me habrían salido a casi 200.000 pesos. ¿Está claro? Esta sería la diferencia. ¿A 200.000 pesos me interesa comprar la misma cantidad? Ya no. Ahora, fíjense que me interesaría comprar solo menos de 3.000 pares, ya no 3.800. Entonces, para mostrarles simplemente una aplicación, lo que quiero decirles es, esto es un ejemplo de cómo actúa un sujeto en el mercado. Yo les pregunto a ustedes ahora como abogados, ¿el abogado toma decisiones con base en esos incentivos frente a celebrar contratos o no celebrarlos y contener ciertas cláusulas especiales o no cláusulas especiales en el contrato que va a celebrar con base en estos principios de la racionalidad? Claro que sí. Entonces, vamos devuélvete por favor. Miremos, no, la siguiente. La siguiente.
Listo, ahí. Esa. Entonces, ¿qué es eficiente para la economía? Para la economía eficiente es un punto que es óptimo tanto para el que oferta un producto como para el que lo consume. Es decir, que si tuviera un valor marginal adicional, ya no quisiera consumir más unidades el comprador. Pero si tuviera un valor marginal pequeño, menor, el vendedor tampoco quisiera vender más cantidades. ¿Está claro? Entonces, ese sería el punto óptimo y nosotros tenemos dos principios de eficiencia. Todo esto lo digo porque al final quiero, después de esta diapositiva, tal vez seguir con la penúltima ya, que es sobre el teorema de Ronald Coase, porque Ronald Coase lo llevó al mundo del derecho y llevó y dijo qué es desde el punto de vista jurídico para el mundo de las relaciones y los contratos eficiente. Y ahí es donde el derecho tiene una función de adaptarse a esa lógica. Entonces, miremos qué es, ya sabemos en economía que es eficiente, ¿no? Una transacción es eficiente cuando vemos que está en el punto de equilibrio entre lo que a determinado precio es la cantidad que está dispuesto a consumir un comprador y a ese determinado precio coincide con la cantidad de productos o artículos que el vendedor también quisiera vender. Entonces, tenemos dos criterios de eficiencia. Hay un economista de finales del siglo XIX que se llamaba Vilfredo Pareto, italiano, y él decía, mire, eso que yo le acabo de mostrar en el cuadro, si quieres devolvámonos al cuadro, a la gráfica, eso que yo le acabo de mostrar en la gráfica se traduce en que, exacto, en que una transacción es eficiente cuando no es posible que una de las partes mejore un poco sin que la otra empeore. Por ejemplo, miremos, si yo estoy vendiendo 3.800 pares de zapatos porque el zapato está a 90.000, yo quisiera como vendedor ya no vender 3.800 sino 4.500. ¿Me interesaría vender esta cantidad o no? Porque tengo más zapatos y me interesa seguirlos rematando para que me quede más utilidad. Fíjense que estaría mejorando el vendedor, ¿o no? Pero fíjense que el comprador ya no estaría mejorando, no sería un punto óptimo para él, porque tendríamos que desplazar la curva, y desplazar la curva hacia la derecha significa que aumentaron sus expectativas, aumentó su ingreso, o por alguna razón se prohibió, por decir algo, se declaró ilegal, supongamos, el sacrificio de ganado, algo así como lo que pasa en la India, que ahí hay problema para asesinar a las vacas. Entonces, ¿qué esperamos nosotros si sabemos que en el Congreso se está tramitando un proyecto que impide matar al ganado, sino que tiene que morir de viejo? Pues nosotros vamos a provisionarnos de zapatos y vamos a sacar nuestros ahorros e invertirlos en zapatos, porque cuando salga esa ley seguramente no va a haber zapatos, o tenemos que volver a usar un calzado, ¿cuál sería? O alpargatas, o las que están de moda de plástico. ¿Sí? Entonces, ¿qué haríamos? Pues yo iría a comprar zapatos de una vez, porque cuando ya no los puedan vender más, yo ya tengo, ¿sí o no? Pero mientras eso no pase, fíjense que no sería un punto óptimo para el comprador gastar más dinero a ese nivel de precio. ¿Sí? A este nivel de precio es óptimo, pero subiendo el nivel de precio no es óptimo gastar más dinero. ¿Sí se dan cuenta de lo que implica pensar en términos marginales? Es decir, yo mido la unidad adicional, y si la unidad adicional no me resulta eficiente, no hago el negocio. Entonces, volvamos otra vez a lo que decía Pareto. Entonces, lo que estoy diciendo es que una transacción, por eso el punto C era eficiente, cuando no es posible que una persona mejore sin evitar que otra empeore. Entonces, ya llegamos al punto más eficiente posible. Pero entonces, eso se traduce en un concepto que es que la utilidad marginal es la felicidad que recibe el consumidor de zapatos, es igual al beneficio marginal que recibe el vendedor. Cuando llegamos a ese punto, estamos en una transacción perfectamente eficiente. Eso es medio mentiras, ¿o no? Porque no estamos teniendo en cuenta los costos de transacción. Estamos haciendo un modelo que es ideal, racional, perfecto. Pero tenemos otro, y de aquí quiero pasar por último a Ronald Coase. Ronald Coase era un jurista, abogado, un jurista economista. Él decía, fíjense, pensemos en términos ya sociales y jurídicos. Él decía, Kaldor y Hicks eran dos economistas que decían, es posible
que cuando una persona empeora, la transacción pueda llegar a ser más eficiente. Fíjense que está diciendo lo que dice Pareto es verdad, pero no es del todo cierto, porque hay casos en los cuales una persona mejora y otra empeora, y sin embargo la transacción puede ser más eficiente todavía. Pero ¿de qué depende? De que la persona que mejore reciba un beneficio superior que el perjuicio que percibe el que empeoró su circunstancia, de manera que teóricamente el que ganó pudiera compensar al que perdió. Voy a ponerles un ejemplo, y ahí sí es fácil. Cada año se da la mesa de concertación laboral. ¿Sí saben qué es eso? Que es para fijar el incremento del salario mínimo. Se sienta, es una mesa tripartita, los empresarios, los trabajadores a través del sindicato, o los sindicatos, también los sindicatos de patronos, que son los gremios, y el gobierno se queda mirando, por si de pronto no se ponen de acuerdo, pero lo preferible es que haya un acuerdo. Entonces, ¿qué podría pasar? Hay un punto, por ejemplo, los empresarios solicitan el incremento del salario en 3 puntos porcentuales para el siguiente año, y los trabajadores proponen incrementar en 11% el valor del salario mínimo. Eso es normal que pase, ¿no? Lo raro sería lo contrario. Entonces, podría pasar que al final no llegaron a ningún acuerdo y el gobierno fijó un decreto que estableció. A ver, primero, si unos piden el 3, los empresarios, y los otros piden el 11, ¿cuál pensaríamos que es el punto medio que podría ser el equilibrio teórico? 7. El 7. Porque unos tendrían que ceder 4 puntos los empresarios, adicional a lo que pensaban, y los otros renunciarían a 4 puntos. Pensemos que teóricamente ese sería, como por simplicidad del ejemplo, el punto óptimo. Pero el gobierno dice, no, la economía está en recesión, vamos a subir no el 7, vamos a subir el 4. Porque si subimos mucho el salario, sigue incrementando la inflación y el consumo no está suficientemente bien. Entonces, según Pareto, esa decisión no es eficiente, porque aunque uno ganó, hubo otro que perdió. Y según Pareto, cuando no es posible que uno gane sin que el otro retroceda, entonces ya no era eficiente más que la anterior decisión, la transacción. Pero entonces nosotros podemos decir, o según Kaldor y Hicks, eso sí puede ser eficiente, porque si bien los trabajadores perdieron una expectativa del 11 hasta el 4, ¿cuánto hay ahí? 7. Pero fíjense, si lo hubieran dejado en 7, hubieran perdido 4 y hubiera sido un punto de equilibrio. Pero perdieron 3 puntos adicionales, mientras que los otros en realidad no perdieron nada. Porque si hubiera sido el 7, hubiera sido el punto porcentual, al contrario, ganaron 3, ¿o no? Entonces, ¿qué pasa? Si resulta que el beneficio que reportan los empresarios es superior, por ejemplo, porque estratégicamente ese no incremento en el salario mínimo tan grande les permite importar una cantidad de maquinaria que los hace muy eficientes en el mercado y muy competitivos, seguramente ellos van a poder compensar a los trabajadores. ¿De qué manera la van a compensar? Pues resulta que aunque el salario no subió, les van a dar una cantidad de beneficios a través de unas convenciones colectivas de trabajo. Entonces, ellos dirían, esa transacción es eficiente en el mercado, porque los que ganaron valoran su utilidad mucho mayor que el daño valorado por los que perdieron, de manera que los que ganaron podrían compensar a los que perdieron. Así sea teóricamente y la compensación no ocurre en la práctica, si eso es potencialmente viable, la transacción era más eficiente que la primera opción que les di. ¿Listo? Y ahora sí vayamos para concluir a los contratos. ¿Qué decía Ronald Coase? Pasemos adelante para ver qué decía Ronald Coase. Bueno, ya, el teorema de Coase, el anterior. Listo, ahí. Entonces, miren lo que dice Ronald Coase, que es aplicado a los abogados y al papel del derecho dentro de un mercado, pero acuérdense, entre comillas, es un mercado de competencia perfecta, sin distorsiones, lo cual muchas veces no sucede.
Dice que si hay ausencia de costos de transacción, es decir, ya que creo que esa idea puede estar clara, es decir, que la transacción cuesta lo que cuesta solamente, idealmente, que adicionales derivados bien sea del riesgo moral, bien sea de deformación incompleta o asimétrica y de racionalidad limitada, sino solo el valor del producto, es decir, solamente costos de producción, cero costos de transacción, y adicionalmente si hay una designación clara de los derechos, es decir, si la ley es clara en saber a quién es el titular de determinado derecho, si eso sucede, entonces la consecuencia es, escuchen esto, que lo que diga la ley, porque la ley establece una asignación de derechos, dice siempre quién debe reparar a quién, quién prevalece frente a un conflicto porque es el que tiene derecho a hacer uso de esa prerrogativa en un contrato o porque tiene derecho a que se le proteja su propiedad y el que cometió digamos, una afrenta contra esa propiedad debe indemnizar. Digamos, la ley establece claramente la asignación de derechos. Si la asignación de derechos es clara porque hay seguridad jurídica y no hay costos de transacción, no importa la asignación inicial que haga esa ley porque igual las partes se van a poner de acuerdo para hacer la asignación que en el caso concreto de ellos resulte eficiente. Les voy a poner dos ejemplos. Miren, eso está así. En ausencia de costos de transacción, las partes acordarán siempre la solución más eficiente entre ellas, sin importar qué dijera la ley. Ahí sigue la siguiente y les pongo los dos ejemplos que dice eso. Bueno, miren, un granjero y un ganadero. ¿Qué pasó entre un granjero y un ganadero? Resulta que tenía en su finca un ganadero y un agricultor y eran fincas vecinas. Eso fue un caso que fue fallado en Estados Unidos. Entonces resulta que el ganadero empezó a comprar unos bovinos, un ganado, y ese ganado empezó a pasarse y a dañarle los cultivos al granjero. Finalmente, pues alguna de las partes del granjero puede demandar y pueden condenar para resarcir al ganadero para que pague los daños y perjuicios, pero lo que está diciendo ahí es no importa qué diga la ley, porque ellos, si no hay costos de transacción y si está claro quién es el titular del derecho, o sea, si el ganadero tiene derecho a que el otro le permita, por ejemplo, una servidumbre para pastar, si hay claridad, o por el contrario, el agricultor tiene derecho a que se le respete su propiedad y que no se le dañen sus cultivos, finalmente ellos se van a poner de acuerdo sin importar qué supuesto derecho tiene la ley para ese caso. ¿Cómo? Les voy a dar, pensemos hipotéticamente, ¿qué ejemplos puede haber ahí? Puede pasar que si el agricultor sea el titular del derecho a que no se le moleste su propiedad y no se le dañe sus cultivos, él finalmente habrá una decisión que dependa de quién valora más el daño. Si el ganadero valora más que lo dejen pastar en la finca vecina, pues pagará los daños, y si el agricultor valoraba menos esos cultivos, pues permitirá que le dañen los cultivos y le indemnicen el daño. Entonces es irrelevante lo que diga la ley al respecto, porque finalmente ellos, si hay claridad jurídica, se pondrán de acuerdo en una negociación. Si el caso es, si el ganadero fuera el que tuviera la razón, porque por ejemplo necesita una servidumbre para pastar y está obligado el granjero a otorgársela, pasará exactamente lo mismo. Quien valore más el daño, es decir, quien valore más el beneficio frente a lo que valora quien percibe el daño, será la conclusión que se realice una negociación en favor de uno. Entonces, ¿cuál es el papel del derecho? Establecer jueces que fallen de acuerdo a la estricta legalidad y establezcan quién es el titular de un derecho en una sentencia. Esa sentencia queda ejecutoria y si no se cumple se lleva a la fuerza pública para que se haga cumplir y se embarga a las partes. No, lo que tiene que hacer el derecho es facilitar los acuerdos entre las partes y lo hace reduciendo los costos de transacción para que esas partes lleguen a un acuerdo. Entonces, eso iba en consonancia con lo que decía la doctora Gabriela en cuanto a los mecanismos de conciliación extrajudicial. Por eso los procesos en alguna época, ya desde el Código de Procedimiento Civil, promueven la conciliación como requisito anterior a fijar el litigio, porque las partes son las más indicadas a saber cómo valora cada uno el beneficio frente a cómo valora el daño. Y ya por último, porque me pasé, era el panadero y el médico. Les voy a contar este ejemplo. Resulta, eso también fue un caso verdadero, esto se falló, fue en Inglaterra. Había un médico que tenía un consultorio en un segundo piso y el panadero tenía su panadería en el primer piso.
Un día se le ocurrió al médico, había como un espacio que estaba subutilizado, rompió el muro y siguió haciendo su consultorio más allá para poder recibir más pacientes. Cuando el médico amplió su consultorio, empezó a recibir los pacientes y se empezó a dar cuenta de un problema, y era que mientras él auscultaba a los pacientes, es decir, con el estetoscopio le empezaba a escuchar los oídos, el corazón, no podía escuchar bien porque resulta que el panadero tenía una máquina abajo y esa máquina producía ruido y además producía vibraciones. Entonces pasó lo que pasa en cualquier sociedad. El médico demandó al panadero y el juez le ordenó al panadero cesar de sus actos en que molestaba o incomodaba la posesión tranquila, y le obligó a pagar unos perjuicios y a no seguir haciendo eso. Pero entonces lo que critica Cos es que eso es ineficiente. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de que el derecho diga, simplemente con que haya una ley que sepa quién es el titular de ese derecho a molestar y quién debe recibir o percibir el daño legítimamente, las partes se van a poner de acuerdo y el derecho de promover ese acuerdo para evitar, entre otras cosas, los altos índices de litigiosidad y los índices de congestión. Entonces, ¿cómo hago yo para que ese proceso se hubiera evitado y la decisión hubiera sido igualmente eficiente? Eliminando los 3 costos de transacción que les digo, es decir, que las personas puedan... ¿Cómo se elimina, cómo se hace una transacción sin costos adicionales al valor de los artículos o servicios que se están adquiriendo? Pues hacer un proceso de capacitación de la gente. Por ejemplo, fíjense ustedes, Mintic, la Superintendencia Financiera, no han visto todas las páginas de internet, los boletines en el boletín del consumidor que le informan a la gente para que tome decisiones informadas. Si toma decisiones informadas, está eliminando un costo de transacción y no tiene que ir a la jurisdicción. Segundo, si le enseñan a la gente a ser un consumidor inteligente, está eliminando la racionalidad limitada. ¿Cuál es el mensaje que le da uno el comercio? Usted tiene que comprar porque es que si usted compra es feliz. Y si el del lado tiene un celular mejor y yo tengo este, entonces, pues qué oso. Entonces tengo que gastar y conseguirme otro. Fíjense que hay una racionalidad limitada, porque yo no estoy buscando maximizar mi interés, sino estoy buscando estar a la moda. Eso no es racional. Y lo otro es si podemos eliminar el daño, digamos el riesgo moral, a través de clases de ética en todas partes, entender el valor de la ética, el valor, lo que hablaban de la palabra, el valor de la palabra, hasta de personas de alta jerarquía no cumplen su palabra. Entonces, si nosotros eliminamos esos costos de transacción, si el Estado se encarga de eliminar esos costos de transacción, podemos realizar elecciones que sean eficientes en el mercado, sin importar lo que la ley consagre ni lo que un juez hubiera fallado al respecto. Esa es la conclusión. Entonces ahora sí quiero dejar para que sigan escuchando a nuestro invitado muy especial, que es el doctor Eduardo Kronfli. Ya lo van a presentar.